que enfrentó la iglesia primitiva. Estamos en el libro de Hechos, tratando de estudiar el libro de Hechos y de poder encontrar esos desafíos que enfrentó la iglesia primitiva, cómo los enfrentó ellos, cómo lo enfrentaron ellos, cómo lo superaron y de qué manera estos ejemplos nos pueden servir a nosotros de inspiración para que podamos vivir de una manera diferente, para que podamos aplicar, ¿verdad? Para que podamos aplicar estos principios a nuestra vida. La semana pasada, ¿recuerdan de qué hablábamos? Hablábamos que uno de los desafíos era ser obedientes. Quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí. Ese fue el primer desafío, a obedecer. Y el otro desafío era la espera, o sea, conllevaba el otro desafío a esperar y también, gracias hermano, también aparte de esperar, era que debían de creer. Y eso estuvimos hablando la semana pasada. Ellos necesitaban creerle al Señor. Pero, ¿qué pasó? Esa fue como la primera fase, fue el inicio. Que ellos le creyeron al Señor. ¿Cuántos creemos en el Señor? Muy bien, vamos bien ahí. ¿Cuál fue el resultado de esa actitud que ellos tuvieron? Bueno, uno de los resultados fue el cumplimiento de la promesa. Después que Jesús les dio estas directrices, pasaron 10 días. Y al cabo de esos 10 días, al final, entonces había una fiesta, una celebración en Jerusalén, que era el Pentecostés. Y cuando ellos estaban celebrando el día del Pentecostés, lo he explicado en otros sermones, que el Pentecostés es la fiesta de las semanas, sucedían 7 semanas después de la Pascua. También celebraban la cosecha, el inicio de una cosecha y el final de otra cosecha. Entonces era la celebración de las primicias, traían primicias y era una fiesta nacional, podríamos decir. Venían personas de diferentes lugares. Podríamos pensar que era internacional porque venían de diferentes lugares, de diferentes idiomas que hablaban. Y nos lo explica Lucas. Lucas escribe y explica qué sucedió. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice la palabra del Señor en la NTV. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Ojo con eso. Estaban reunidos en un mismo lugar como respuesta a la obediencia de lo que Jesús les había mandado. Entonces dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. No sé si usted ha presenciado esas tormentas. Creo que todos hemos presenciado las tormentas, ¿no? Cuando va a llover y viene un viento fuerte y a veces a medianoche verá unos truenos ahí fuertes que a veces nos asustan. Imagínese algo similar. Y de repente se oyó un ruido, dice la palabra del Señor. Se oyó un ruido. Y en este ruido, ese ruido que estaba pasando, luego se aparecieron unas llamas como lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. Mire qué interesante, aquí lo explica Lucas, excelente Lucas para explicarlo. Y Lucas dice, estaban
en esta ocasión, número 5, en esta ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Y cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Mire qué interesante. Imaginémonos por un momento, los 120 estaban reunidos en un lugar. Y entonces cuando viene este viento fuerte y este estruendo y esas llamas que vinieron sobre la cabeza de ellos, entonces al oír el ruido, todos los que estaban a los alrededores corrieron para ver qué estaba sucediendo. Y cuando llegan, ¿saben qué encuentran? A un grupo de personas, 120 personas, eran bastante personas, que estaban, hermanos, hablando en los idiomas de ellos. Y estaban asombrados y se preguntaban, ¿cómo puede ser? Exclamaban, todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto. Mira, hermanos, había gente de todos lados que estaban viniendo a Jerusalén. Eran judíos que se habían dispersado en algún momento y seguían teniendo las tradiciones y ahora regresaban a adorar, pero ahora los estaban escuchando hablar en sus idiomas y estaban admirados. ¿Cómo es que pasa esto? Quedaron maravillados, dice el verso 12, y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Mire lo interesante. Unos admirados, ¿qué significa esto? Pero habían otros, siempre está este otro grupo de personas. Verso 13. Pero otros entre la multitud, ¿qué hacían? Se burlaban de ellos diciendo, están borrachos. Eso es todo. Lo que está pasando es que este montón de gente está borracha. Y se burlaban de ellos. Me llamó la atención esto. Para mí este es uno de los desafíos que enfrentó la iglesia primitiva. Las burlas. Ahora, recordemos cómo estaban en aquel momento el pueblo. ¿Qué estaban viviendo los seguidores de Jesucristo? ¿Cómo estaban emocionalmente? Si nos ponemos a pensar cómo ellos estaban emocionalmente, podríamos pensar que estaban por los suelos. Jesús lo habían crucificado, habían pasado un proceso tremendo en donde su alma, su corazón había estado herido. Mire, hermano, cuando nosotros pasamos circunstancias difíciles, quedamos heridos, quedamos marcados por cosas que nos suceden. Y a veces esas heridas que tenemos las arrastramos por mucho tiempo y tenemos problemas y luego recae. No sé si a usted le ha pasado cuando, imagínese que en algún momento se burlan de nosotros. Y entonces cuando siempre se burlan de uno queda marcado. Y cuando una persona se está riendo, ¿qué es lo que pensamos? De mí se estará riendo, ¿no? De mí. O si dos están hablando, no, tal vez de mí están hablando. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos heridos. Los discípulos de Jesucristo estaban heridos. Habían pasado situaciones difíciles, complicadas. Era como para, ¿verdad?, de que estos se rieran de ellos, están borrachos y sentirse ellos cohibidos, sentirse tristes, tal vez como para irse a esconder, ¿verdad? Y decir, no, pues están riendo de nosotros, ya no voy a hablar, ya no voy a hacer nada. Pero aquí viene lo importante. Aquí viene la clave de todo esto.
La clave es, ¿qué había pasado minutos antes? ¿Se acuerdan? ¿Habían sido qué? Habían sido llenos del Espíritu Santo. Miren, hermanos, en ese proceso, dos cosas interesantes que suceden aquí. Número uno, ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones. Número uno. Pero número dos, que también es importante poder reconocerlo, es que ellos habían pasado un proceso de restauración. Jesús, después de haber resucitado, dice que se les aparecía a ellos por tiempo y venía y los atendía. Vino un determinado momento y ellos estaban pescando y se acerca a ellos y hasta, ¿verdad?, les cose ahí unos peces. Les dice, vengan a comer. Y estaba con ellos. Miren, ese proceso de acompañamiento, de sanidad del alma. Les atendía, les daba comida, hablaba con ellos, les aclaraba las dudas que tenían. Y Tomás decía, no, si yo no meto mi mano en su costado, si yo no miro las heridas en su mano, yo no voy a creer. Y Jesús se le aparece y le dice, Tomás, mira, mete tu mano aquí, Tomás, toca. Tomás, mira. Mira, hermanos, este era el proceso de sanidad que estaban pasando los discípulos de Jesucristo. Ahora viene el punto final, la llenura del Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de ellos, viene sobre ellos de una manera extraordinaria, porque era un evento, hermano, que se estaba llevando a cabo, que iba a quedar marcado para el resto de la historia de la iglesia. Y ahora, en aquel momento, ellos reciben el Espíritu Santo. Habían pasado un proceso de restauración, de sanidad del alma, y ahora viene el Espíritu Santo sobre ellos. Pero mire esto interesante. Ahora se levantan aquellos a burlarse. ¿Alguna vez se han burlado de usted? ¿Se han burlado de alguien? Creo que de todos en algún momento se han burlado, ¿cierto? De todos nosotros en algún momento se han burlado, se han reído. Y mira, hermano, cuando estamos heridos nos sentimos tristes, nos sentimos mal. Pero ahora ellos, ¿cómo responden ante tal desafío? Ahora ellos, dice la palabra del Señor, que entonces Pedro, verso 14, dio un paso adelante junto a los otros 11 discípulos y gritó a la multitud. Mire, hermanos, si lo vamos entendiendo poco a poco, vamos viendo que primero eran parte del grupo, estaban los 120. Pero ahora, en el momento que se están burlando de ellos, Pedro da el paso hacia el frente. Mire esto. ¿Qué pasa cuando se burlan de nosotros? ¿Para dónde? Sin tener ese proceso de sanidad y sin tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿para dónde damos el paso? Para atrás, ¿cierto? Si se están burlando de nosotros, nos escondemos. No queremos que nadie nos mire, no queremos que nadie nos hable. Queremos ser invisibles, como dicen por ahí, queremos desaparecer, ¿cierto? Nos sentimos avergonzados, que queremos desaparecer. Como dicen algunos, trágame tierra, ¿no? Que se siente tan apenado, avergonzado. Pero ¿sabe qué? Pedro da un paso hacia el frente, hacia adelante. Eso ya significaba mucho. Pedro, el que lo había negado unos días antes. Pedro, que, ¿verdad? Que estaba hablando cosas en contra de Jesucristo porque se sentía mal. Ahora está dando el paso al frente. Y no solamente él. ¿Qué dice? Que también los otros discípulos dieron, los 11 apóstoles dieron el paso al frente
y estaban al lado de Pedro. Mira, hermanos, qué bonito ese apoyo que le estaban dando a Pedro. Le estaban diciendo: Pedro, no estás solo. Pedro, estamos contigo, Pedro. Y ahí, hermanos, y dice que le grita a la multitud, ¿verdad? Porque imagínense, todos estaban murmurando, todos riéndose, pues no iban a escucharlo. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como ustedes suponen. Son las 9 de la mañana. Es demasiado temprano para emborracharse, aunque así fuera, ¿verdad? Aunque fuera el resultado de una borrachera, es demasiado temprano para pensar en eso. Y entonces le dice: estas personas no están borrachas. No. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los postreros días, en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. En la otra versión dice: sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual profetizarán. Y haré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Mira, hermanos, Pedro se arrancó a dar un sermón, y eso se conoce como el primer sermón que predicó Pedro. Ahí se está cumpliendo que Pedro tiene las llaves, ¿verdad?, de los cielos, está abriendo esa puerta. Y ahora está Pedro predicando. Aquel que era objeto de burlas, del bullying, aquel que se estaban burlando, estaban riéndose de ellos, y decidió dar un paso al frente. En vez de salir corriendo, en vez de negar, ¿verdad? Bueno, pues tal vez sí, no estamos, y salir por ahí. Ahora, déjeme decirle que la burla, por así decirlo, no es bien visto en la Biblia. La Biblia condena la burla. O sea, hay dos cosas que es bueno que podamos mirar el día de hoy. Por un lado, miremos la actitud ante la burla, pero también miremos qué pasa o cómo ve Dios, cómo ve la Biblia a los que se burlan, a los burladores. ¿Verdad? Por si todavía nos quedó un poquito ahí del pasado y siempre ahí como que si la burla sale, ¿verdad? Mire estos cuadros que quiero presentarles el día de hoy. Número 1, en el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Mire, en otra versión dice que no se junta con burladores. Si regresamos un poquito atrás del texto, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se junta con burlones. No, la Biblia nos aconseja que hasta nos alejemos de los burlones, ¿no? Es condenado en la Biblia. Hay un cuadro interesante que me gustaría que recordáramos. Yo sé que usted a lo mejor lo sabe. Y es una escena interesante que sucede con Eliseo. Eliseo, el profeta de Dios, andaba con Elías, el discípulo de Elías. Llegó un momento en el que Elías se iba a ir al cielo, y entonces le pregunta Eliseo: ¿qué quieres que te dé, Eliseo? Y la frase conocida: quiero una doble unción, ¿verdad?
respaldo de Dios para mi vida. Y entonces y le dice, bueno, si me ves salirme y todo el asunto. Para no hacer larga la historia, sucede que sí logró verlo y sí logró recibir esa bendición Eliseo. Y ahora Eliseo va de regreso, ¿verdad? Va a la ciudad otra vez y va a seguir sirviéndole a Dios. Pero Eliseo lleva el corazón. ¿Cómo se imagina usted que iba el corazón de Eliseo? ¿Ah? Iba triste, su maestro se había ido, ahora había un desafío, algo nuevo que enfrentar. Pero no faltan los burlones, dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Después subió, después de todo lo que le conté, subió de allí a Betel y subiendo por el camino le salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. Mira, hermanos, qué interesante. Se cree que, ¿verdad? Que posiblemente él era calvo, ¿no? Y entonces ellos estaban burlando. Ahora, hay otras cosas que son interesantes, que necesitamos entender. Que no era nada más que le estaban diciendo calvo, sino que cuando le estaban diciendo calvo sube, estaban haciendo referencia a que Elías se había ido al cielo. Ahora le estaban diciendo, calvo, tú también sube, vete, calvo. Que te lleve Dios de una vez, ¿no? Desaparece. Y ellos, me imagino, que se estaban riendo, burlando. Bueno, sí, se estaban burlando. Y eso dice, se burlaban. Y no agarraron en el mejor momento a Eliseo. Estaba en sus minutos de frustración, de enojo y con un tremendo poder, un tremendo respaldo, ¿verdad? Que tenía Eliseo. Y hago ahí un paréntesis, que esto también sirve, ¿no? Para poder marcar que esto no le agrada a Dios, lo que es la burla. Y mire qué pasa, y mirando atrás Eliseo los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Y qué pasó? Salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Mire qué duro esto. Qué lección más triste, ¿no? Más fuerte. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero resaltar? La burla. ¿Por qué lo despedazaron los osos? Ah, muy bien. A ver, otra vez, contéstemelo, pero más fuerte. ¿Por qué lo destrozaron los osos? Por burlar. Así que ya sabe, cuando se sienta tentado a burlarse, acuérdese del oso, ¿no? Acuérdese del oso. Muy bien, muy bien. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, pero sabe que Dios siempre es un Dios de gracia. Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores, mire esto otra vez. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y haré saber mis palabras. Mire qué interesante. Siempre Dios deja una puerta abierta para el arrepentimiento. Cuando quizás nosotros hemos usado la burla y hemos hecho ese tipo de cosas, hay una puerta abierta, hay una oportunidad para poder cambiar el rumbo de nuestras vidas y poder volver al Señor. Aquella gente estaba burlándose. Ahora viene Pedro y les explica todo lo que está sucediendo.
con la palabra del Señor, respaldado con la palabra del Señor. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Que Pedro hubiera dicho, no sé si usted se recuerda, había un lugar donde no querían recibir a Jesús y vienen los discípulos y dijeron: Jesús, ¿qué hacemos? Pedimos que descienda fuego del cielo y que los consuma. Mire, estos eran tipo Eliseo, ¿no? Y el Señor les dice: no, tranquilos, no va a pasar eso. Dios es un Dios de gracia. A través de Jesucristo, Dios viene a mostrar la gracia. Hay dos cuadros interesantes que podemos notar ahí. Uno es bajo la ley. Bajo la ley, el que la hace la paga, ojo por ojo, diente por diente. Aquellos se burlaron, salieron los osos y los despedazaron ahí. La ley de una vez se hacía justicia en el momento. Pero ¿sabe? Nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Dios es un Dios de gracia y Dios nos da la oportunidad para que cambiemos. Por eso en Proverbios está diciendo: los burladores, que si vuelven a la reprensión, si vuelven al camino, si cambian de actitud los burladores, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mis palabras. ¿Sabe? Aquellas personas que estaban pasando un tiempo difíciles se preguntaron. Dice el verso 37 del capítulo 2 de Hechos, donde estamos leyendo: las palabras de Pedro. Mire, cuando estamos con ese respaldo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, cuando la palabra, Pedro utilizó la palabra, con la palabra los confrontó. Y entonces Pedro primero le dijo: al Jesús al que ustedes crucificaron es el que habla la palabra. Y entonces verso 36, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús, viene la confrontación, hermanos, viene la reprensión que habla en el libro de los Proverbios. Por lo tanto, todos en Israel sepan sin lugar a duda que este Jesús a quien ustedes crucificaron, mire qué confrontación, que ustedes mataron, asesinos, eso es lo que les está diciendo. Dios lo ha hecho Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Qué interesante. Ya no habían burlas. Esas burlas, por medio de la confrontación de la palabra, ahora viene una súplica, ahora viene un pedido, ahora viene una petición. ¿Qué debemos de hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse. Mire, el arrepentimiento. Cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de sus pecados. Y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, es para sus hijos e incluso para los gentiles. Es decir, para todos aquellos que han sido llamados por el Señor. Y mira, hermano, y Pedro siguió predicando. Mire qué interesante todo esto que pasó. Ese día, 3,000 personas se arrepintieron y le dieron su corazón a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque hubo un hombre, un discípulo de Jesucristo, que dio un paso al frente. ¿Qué hacemos nosotros en las burlas?
damos un paso atrás, salimos corriendo, es que ese se burla de mí. Pero ¿por qué no utilizar la palabra del Señor para confrontar las burlas? Claro, hay que utilizar no solo la palabra, hay que utilizar también nuestro testimonio. Porque si usted tiene un testimonio correcto, no va a haber burlas que lo vayan a tumbar, que lo vayan a detener. Porque usted está viviendo la palabra del Señor. Y esa palabra, cuando usted hable, va a traspasar esos corazones, como traspasó el corazón de aquellos 3,000 personas que se arrepintieron y buscaron el perdón de Dios. Pero sabe, esto ya había una preparación que habían tenido los discípulos. Habían sido previamente preparados. Y el mejor ejemplo para enfrentar las burlas es Jesucristo. La palabra del Señor dice que en Lucas capítulo 22, verso 63, que cuando Jesús estaba allá, lo iban a crucificar. Dice la palabra del Señor que los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él. Mire, no solamente se burlaban, sino que más hacían, lo golpeaban y le lanzaban todo tipo de insulto. Ojo con eso. Burlas, golpes e insultos Jesús se enfrentó. ¿Y sabe cómo respondió Jesús a esto, hermanos? Mire, esto está fuerte. Está fuerte realmente. ¿Cómo respondió Jesús a las burlas, a los golpes y a los insultos? En el capítulo 23, verso 34, está la respuesta y el ejemplo para cada uno de nosotros. Y Jesús decía, después que había pasado todo esto, Jesús dijo, Padre, ¿qué fue lo que dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, hermanos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos y echaron suerte. Todavía, imagínense, después que él está pidiendo perdón. Y el pueblo mirando, y aún los gobernadores se burlaban, diciéndole, a otro salvo, sálvese a sí mismo. Mira, hermano, qué interesante. Todos se burlaban, pero en el corazón de Jesús lo que había era perdón. Mira, hermanos, para que los discípulos pudieran llegar a hablarles el mensaje de salvación, las buenas nuevas, las buenas noticias, la salida que ellos tenían. Cuando ellos decían, cuando aquella gente dijeron, varones hermanos, ¿y qué haremos? Pues no sé, ya los mataron, ya ustedes están condenados, se van a ir al infierno, van a sufrir. Si hubiera habido ese rencor en su corazón de aquellas personas. Pero sabe que los discípulos tenían un corazón perdonador. ¿Cómo enfrentamos las burlas? ¿Cómo enfrentamos, hermanos, todo tipo de crítica? ¿Cómo enfrentamos las situaciones difíciles? Con un corazón perdonador. Ellos tuvieron que perdonar a aquellas personas. Ellos tuvieron, hermanos, que trabajar en su corazón. Porque si no, no les hubieran dado el mensaje. Imagínense a alguien que lo ha herido, alguien que lo ha tratado mal a usted y le ha hecho daño. Y después usted se encuentra con esa persona y esa persona tiene una necesidad. Sin el Espíritu Santo, sin un corazón perdonador, ¿qué decimos? Que sufra, ¿no? Que pague lo que me hizo. Es humano eso, hermano. Eso es humano. Pero sabe que cuando Dios ha trabajado en nuestro corazón, cuando tenemos una actitud diferente, el Espíritu Santo cambia nuestra actitud. Y por eso Jesús dijo, ustedes escucharon ojo por ojo y diente por diente,
Mas yo les digo, amen a sus enemigos. Mire qué cambio tan grande que el Señor nos enseñó a hacer. Pablo también, Pablo le dice a los romanos, mire esto. Ahora, otro consejo respecto a cuando somos quizás juzgados, cuando somos avergonzados, cuando están tratando de avergonzar, cuando se burlan de nosotros. Romanos 1:16 dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio. Las burlas quieren lograr que usted se avergüence, que yo me avergüence. Y cuando nos sintamos avergonzados, ya sintiéndonos avergonzados, usted no va a ser capaz de compartir de Cristo. Usted no va a ser capaz de hablar porque se siente avergonzado. Pero lo que dice Pablo, lo que nos recomienda el Señor por medio de su palabra, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Otra vez Pablo reforzando esa idea. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino, hermanos, vamos a decirlo juntos, esto fuerte, creyéndolo, sin cobardía, con poder. ¿Está conmigo? Vamos a leerlo juntos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire el verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por medio del evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Amados hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Qué es lo que usted está enfrentando? ¿Qué situación usted está enfrentando ahora mismo? El Señor le dice, no temas, no tengas vergüenza, no tengas pena. El Señor te ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Por eso somos en Cristo, somos más que vencedores, hermanos. Somos más que vencedores. Las situaciones que no nos limiten, que no nos determinen las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos un Dios poderoso y tenemos que aferrarnos a ese Dios poderoso. Póngase de pie. Ese Dios poderoso le está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. No te desanimes. Yo te esfuerzo. Yo estoy contigo. Si usted se ha sentido avergonzado, apenado, triste, desilusionado, este es el momento de decirle, Señor, llena mi corazón. Señor, yo quiero que tú llenes mi corazón. Véngase aquí al altar y oremos con el Señor. Señor, dame fuerzas por las situaciones, por las circunstancias que estoy pasando, por las circunstancias que estoy viviendo. Dame fuerzas, te necesito, Señor. Amados, todos necesitamos al Señor. Fue cuando el Espíritu Santo vino sobre aquel